de entender la radio. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Copyright. Periodismo especializado con la mejor información sobre las empresas. Copyright. Con la conducción de Rocío Bravo, Roberto Velato y Jorge Figueroa. Copyright. Una manera ágil y distendida de conocer los proyectos y las expectativas de las principales compañías que operan en el país. Copyright. En las voces de sus protagonistas. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Copyright, el programa en donde vas a encontrar toda la información del mundo de los negocios y la actividad de las empresas durante la próxima hora aquí en Radio LED. Mi nombre es Jorge Figueroa y junto con Rocío Bravo y Roberto Velato te vamos a estar acompañando hasta las 11 con toda esta información. Así que ya saludo a mis compañeros para que nos cuenten un poco ¿qué vamos a tratar hoy? Rocío, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Con frío, ¿no? Hace mucho frío, sí. 6 grados de térmica, chicos, es un No, tremendo. es un montón, porque aparte está húmedo, ¿viste? Y es un... Duelen los huesos. Sí. Hay nubes. Hace 6 siglos que en esta ciudad hay nubes. Sí, Londres, esto es Londres. No puede ser. No nos estamos dando cuenta porque es de a poco, pero estamos todos angustiados, estamos todos cabizbajos y no nos damos cuenta y es por eso. Es por eso. Ahí vemos imágenes en la tele. Tremendo. Nubes y nubes y nubes. Y más nubes. Bueno. Será así. Y bueno, capaz que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad gris. ¿Qué vamos a hablar, Bueno, Ron? vamos a lo nuestro. Dale. Vamos a hablar, obviamente, nuevamente también de inteligencia artificial. Ajá, pero bueno, es un tema. les voy a traer un concepto que está ahí ganando agenda para muchas organizaciones, sobre todo para las marcas, que tiene que ver con AI Visibility. Uh-huh. Así que, nada, en un ratito vamos a hablar de eso, que tiene que ver con esto de cómo cambió la manera en que buscamos la información. Sí. Siempre buscábamos a través de buscadores, hoy, ¿qué usamos? ChatGPT, Claude, Sí. Gemini. Bueno, ¿qué pasa con eso y cómo pasa llegamos a la información? Vamos a estar ahí con una persona que sabe mucho del tema, hablando de esos temas. Muy bien. Roberto Velato, ¿qué tenemos para hoy? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, vamos a hablar con un consultor de energía que obviamente sabe un montón, sigue muchos temas de energía, desde vaca muerta hasta por ahí cómo nos vinculamos con la región, cómo impacta si está abierto o no el estrecho de Hormuz, veo todo ese paquete, pero sí. Bueno, ahora vamos a pensar a vaca muerta y nosotros, vaca muerta y el país. ¿Por qué hay récord de producción, hay vaca muerta y el desarrollo que va a toda velocidad y las facturas van a veces disociadas o están disociadas? Bueno, ¿qué pasa entre ese mundo, entre vaca muerta y la producción de petróleo y gas y los costos de la energía interna? Hay una ventana, hay una proyección para la próxima década, por ejemplo, de que eso se vaya de la mano y pueda haber un abaratamiento de costos, sobre todo pensando obviamente en los hogares, Los usuarios, claro. y en la industria. Y en la industria también. Bueno, ahí se desprende una pregunta, vamos a hablar con un consultor que mira muy de cerca esto. Fantástico, propuestas más que interesantes que nos traen nuestros compañeros. Mientras tanto, vamos a hacer como siempre un pequeño panorama de los temas económicos y políticos que transcurrieron en la última semana. Bueno, tras haber tenido que retirar también la ley del manejo del fuego, del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, ya lo había hecho con la ley de tierras, y a la espera de que hoy se conozca una inflación más alta que la del mes pasado, el gobierno admitió que usó parte de los impuestos de los combustibles líquidos que en una parte están destinados para reparar rutas para lograr el superávit fiscal. Esto lo admitió el vocero Ravier. Mientras tanto, en ese marco se conocieron en las últimas horas un gran número de despidos y de cierres de plantas en todo el país. Comienzo hablando de una expresión de Monseñor García Cuerva que dijo en San Cayetano, que dijo que hay un pueblo que está cansado de promesas incumplidas. Y bueno,
Le hablaba de los despidos. Mirgor despidió 300 empleados en Río Grande. La empresa de industria textil Wilder cerró su planta y despidió 120 trabajadores. Granja Tres Arroyos despidió a 250 trabajadores de su planta industrial de Entre Ríos. Unilever cerró su planta de vegetales deshidratada en Guaymallén, Mendoza, y echó a 60 trabajadores. Todo esto en la última semana, ¿eh? En ese marco también hay que computar, aunque no hay despidos, que hubo un paro docente universitario por aumento salarial e incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que el gobierno debería cumplir desde agosto del 2025 y no lo viene haciendo. Y también una marcha de científicos que hablaron de un cientificidio, como que estamos atravesando eso. Otras noticias impactantes en esta semana tiene que ver una con que Edenor le compró a YPF su participación en Metrogas por $780 millones, el 70% del total de Metrogas. Y esta operación, incluye también el 5% de Metroenergía, que es la comercializadora de gas natural para industria, y GNC. Otro anuncio, en este caso también de Ravier, es que el gobierno pone en marcha un plan de obras en el sistema eléctrico financiados por empresas privadas, cuyo objetivo es resolver los cortes de luz. Son 16 obras, de las cuales 12 se van a realizar en la provincia. La primera, que se va a licitar en el primer semestre del año que viene, va a ser en el AMBA, con una inversión de $800 millones para la construcción de una línea de 500 kilovatios con una extensión de 270 kilómetros. En total van a ser 5.600 kilómetros de nueva línea de transporte eléctrico, con una expansión de la red del 38%. En el plano judicial, la Fiscalía le dio 15 días a Dorni, que están corriendo ya, para que justifique sus bienes, y también la Fundación Soberanía denunció para que se investigue y se anule la privatización de las represas del complejo Comahue, porque, según dicen, responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político. Le pidieron esta fundación a la justicia que cite a representantes de las empresas Edison, del grupo Neus, sí. Central Puerto, de la familia Migens, Bember y de Eduardo Escasani, y BML Inversora, que pertenece al grupo MSU Green Energy. También involucra esta denuncia al BICE, al Banco de Inversión y Comercio Exterior. Y en lo judicial también que embargaron, entre otras propiedades, el departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa vialidad. Para ir cerrando, hoy se conoce la inflación, la canasta básica total y alimentaria correspondiente al mes de julio. En Cava, en la ciudad de Buenos Aires, la inflación subió en julio 2,9%, acumula 19,4% y 33,2% en el año. Las ventas minoristas, según CAME, cayeron en julio 3,8% y retroceden 2,7% en lo que va del año. La producción industrial tuvo un crecimiento del 2% en junio, pero el acumulado todavía es negativo, 2,2%, y ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Automotores, informó que en julio la producción cayó 16%, acumula una caída del 18%, las exportaciones crecieron 28,3% y acumulan 1,6%, y las ventas a concesionarios retrocedieron 31,9% en julio y acumula una caída del 24,9%. Bueno, hay muchas más informaciones, pero con esto nos quedamos, porque después de la tanda ya nos vamos a meter en la actividad y la actualidad de las empresas que operan en el mercado local. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Todo
todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Hugo, camionero con 20 años de trayectoria. No tengo de gasto, no le agrego aceite de cambio a cambio porque anda bien. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tus desafíos. Para más información, consulta en shell.com.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de Personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Somos Plus Petrol, una compañía privada internacional con más de 45 años en la exploración y producción de hidrocarburos. Trabajamos para potenciar el desarrollo energético sostenible para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos hasta las 11 de la mañana con toda la información del mundo de los negocios y la actividad de las empresas, haciendo este programa con Sol Montero en la producción periodística y Hernán Abella en los controles. Y bueno, Rocío Bravo nos había prometido una nota vinculada con la inteligencia artificial. Así es, Jorge, con la inteligencia artificial y con cómo cambió, Claro, cómo está cambiando todo. la manera que tenemos de buscar información, de buscar alternativas, si tenés que viajar a algún lado, bueno, dónde buscás la mejor opción, si tenés que comprar algo. Para hablar un poquito de eso y para entender cómo funciona hoy todo el detrás de escena de eso, estamos en línea con una persona que sabe mucho sobre el tema y que nos va a saber explicar. Estamos con Juan Manuel Villarroel, es co-founder y CEO de Faro Estudio Creativo. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros hoy. Todo lo contrario, gracias Ro por la invitación a este espacio y para hablar de este tema que cada vez está entre nosotros y que ya no es el futuro, sino ya es el presente. Así que un gusto. Así es. Saludos a todos. Gracias. Así es. Yo decía al principio, estamos cambiando la manera en que buscamos información, ¿no? Pasamos de esto, los buscadores de Google y para las marcas todo lo que tenía que ver con el SEO a algo que es buscar en distintas herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, Claude, Gemini, cualquiera sea de esas que cada uno utiliza hoy. ¿Qué es lo que está cambiando puntualmente? Y también traía este concepto, ¿no?, de AI Visibility. Contanos un poco de qué va eso, qué es ese concepto y qué es lo que realmente está cambiando en esa búsqueda que hacemos como usuarios, ¿no? Más allá de después de lo que pasa en las empresas. Mirá, Ro, lo que está cambiando, la tendencia que estamos viendo con las marcas que trabajamos y en general como usuario, es la forma que con esto de que se aceleró después de la pandemia, la ansiedad nos mató, entonces queremos como todo ya y lo que hacíamos antes, que era buscar por Google, hacer reviews, fijarnos en YouTube, fijarnos en diferentes portales, ahora lo redujimos a un solo buscador o a diferentes buscadores. Mucha gente optan por Perplexity, que es una plataforma gentil, Claude, que ahora es el auge, ChatGPT o Gemini. Entonces lo que viene a hacer esto es ordenar la información que encuentra en Internet y aparte de encontrar es poder ser comprendida por ese algoritmo que ya fue adquirido por la persona, porque cada persona fue construyendo su propia como identidad dentro de las plataformas de inteligencia artificial. Entonces, como bien vos lo decías, cuando buscamos un viaje y demás, va a buscarlo según tus gustos, según tu presupuesto y según tu perfil. Entonces, por eso hoy en día las inteligencias artificiales están siendo lo más importante hoy en día en las búsquedas. Creo que
viene a ser parte de las capas de la estrategia que venimos nosotros como marketers a trabajar. ¿Y ahí qué pasa con una empresa? Ejemplo, pensemos en una empresa que quiere posicionarse, justamente antes había que posicionarse en el buscador de Google, ahora se tiene que posicionar con la IA. ¿Cómo funciona eso? Porque digo, también hay algo que tiene que ver, bueno, o al menos lo que todos comentamos es que esa IA se va alimentando, un poco de esto que vos decís, ¿no? De nuestros propios intereses, de cómo en nuestro uso la va entrenando. Ahora, si lo miramos desde el lado de una empresa que tiene que posicionarse ahí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué recaudos tiene que tener? Yeah. ¿Cómo se va construyendo eso que después va a hacer que aparezca y que cuando vos busques, che, me quiero ir a Estados Unidos, ¿cuál es la mejor opción? Y demás, aparezca ahí la agencia, la empresa, la aerolínea, lo que sea? Mira, primero y principal, el SEO con S, porque uno está acostumbrado a esto, lo aprendí de un gran amigo. El SEO con S no desapareció, para lo que no conocen, ¿qué es el SEO? El SEO es esa herramienta, esa práctica que nos permite a nosotros posicionar a través de diferentes palabras claves los sitios web de diferentes marcas. Eso no murió, sigue siendo parte de la estructura fundamental de cualquier marca. Pero ahora bien, para la construcción de esa reputación, como bien vos lo decías, dentro de los buscadores, tenemos que hacer muchas buenas prácticas. Primero, desde el lado técnico, donde nos metemos en el código, ponemos diferentes palabras claves, donde las inteligencias artificiales pueden indexar esa información y algunas estructuras más del sitio web que no vale la pena meternos en esta conversación. Pero por otro lado existe otra parte de la estrategia, donde básicamente ayudamos a las personas, a marca personal, empresas, pymes, a que puedan tener una estrategia de reputación, ya sea desde el lado de prensa o, como nosotros llamamos en la jerga, el PR, desde el lado de los contenidos. Hoy en día, hasta las propias plataformas como Meta Ads o TikTok son motores fuertes de búsqueda y que son indexados no solamente por la IA, sino por el SEO. Cuando ustedes hacen un posteo, por ejemplo, en Instagram y ponen el copy, tenés que estar pensando incluso esa palabra clave para que esa inteligencia artificial te indexe. Entonces, esas son como las buenas prácticas que puede hacer una empresa, aparte de claramente tener su estrategia de comunicación y sobre todo un buen sitio web y seguir esta práctica de hacer prensa, contenidos educativos, meterle a lo digital, meterle a esa omnicanalidad que nos permite a nosotros tener esa trazabilidad y que la inteligencia artificial pueda indexarte. Pero acá te quiero hacer una salvedad. Hace un ratito yo te hablaba de TikTok. TikTok fue un fenómeno que nació un poquitito antes de la pandemia y que hoy en día la está rompiendo totalmente en tema de búsqueda. Las personas buscan mucho por TikTok y ahora se sumó a esto, que buscan mucho por las inteligencias artificiales. Entonces, todo se fue reduciendo, ya no alcanza solamente con estar presente en una campaña paga en Google, que busco un televisor y que me aparezca. La persona ya creo que lo hace, pero en menor medida. Ahora lo hace, si no es por la AI Visibility, lo hace por el buscador de TikTok buscando alguna review. ¿Y qué pasa, Juanma, con todo lo que tiene que ver con, esto justamente hablamos de la reputación, ¿no? Y pensando, por ejemplo, y siguiendo con este mismo ejemplo, cuando vos buscas, por ejemplo, un destino o un hotel a donde ir o alguna excursión, cualquier cosa que tenga que ver con eso, todo lo que viene de la gente, los comentarios de la gente, las opiniones y demás, construye también esa búsqueda y es la huella de alguna manera que va quedando, ¿no? Es la huella. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Porque uno como usuario va y ve, lo primero que va a ver son esos comentarios que espera ser reales de otros usuarios y demás, funciona como una recomendación. ¿Qué pasa ahí con la inteligencia artificial y cómo se indexa eso ahí? Cuando hablamos de reputación y hablamos de AI Visibility, tiene que ver mucho este punto, porque la reputación se construye básicamente con diferentes
diferentes señales, ¿no? Que nosotros podemos tener esa respuesta. Primero, en principal, de la información que provee la empresa. Otra de los puntos es la autoridad. ¿De dónde proviene esa información? ¿De algún medio especializado o de algún evento? Por eso siempre nosotros decimos que para crear reputación y para mejorar esa reputación, por las reviews que hacen las personas y demás, no es solamente aparecer en medios, sino ser partes como sea una pyme, sea una empresa, sea una marca personal, de espacios que permitan dar visibilidad, ya sea una entrevista como esta en este momento, sea un evento en una cámara, sea un evento en un foro, donde podamos construir reputación y autoridad. Pero básicamente ese es el camino que debería seguir una marca. Y cuando hablas de las reviews de las personas, podemos ver esas buenas prácticas donde hay una tendencia que para que te indexe la inteligencia artificial tenés que meterle, no sé si se conocen la plataforma Reddit. Sí, ¿sí? Pero si querés contarnos un poquito resumido para los que nos escuchan. Reddit es una plataforma donde aparecen personas de diferentes edades y diferentes rubros y profesiones, donde se crean comunidades, donde comentan, tienen diferentes necesidades y es como el Yahoo de Argentina, ¿viste? Pero hoy en día como que esa práctica en la era de la inteligencia artificial lo están tomando mucho para hacerlo, para que te indexe, para que hayan buenas reviews. Pero Reddit se dio cuenta, por ejemplo, de eso y está poniendo un tope a eso, está bloqueando cualquier review que sea hecha con algún bot de inteligencia artificial o por la propia empresa. No hay mejor validación que las personas te den esa reputación. Pero si vemos, acá entra otro tema que quizás es la siguiente pregunta, la gobernanza de la información. Porque quizás las personas nos crean la reputación, las reviews y todo eso, pero quizás tenés una marca, no vamos a dar nombre, pero tenés marca que, no sé, demora vuelos un montón o cancela vuelos un montón. ¿Cómo hago para cambiar esa autoridad? Bueno, primero desde el lado de la reputación de marca, primero en principal, desde la prensa, dar la cara, participar de los eventos, pero sobre todo también haciendo esa escucha activa. Viste que hablamos siempre cuando se escuchan recursos humanos, los soft skills, esa escucha activa, bueno, pero del lado de las empresas, del lado de los marketers, esa escucha activa de las empresas para luego crear piezas creativas, y no solamente piezas creativas, sino análisis que nos permitan a nosotros mejorar ese arquetipo y esa estructura dentro de nuestro sitio web, y que la inteligencia artificial pueda empezar a tomarnos a nosotros como autoridad y no a ese mal comentario que quizás nos dejó un usuario, ¿no? Y también versus la competencia, ¿no? Digo, de estar atento. Claro. También pensaba en eso mientras hablabas, pero no, primero, y acá hago parte de la mesa también de la importancia que tiene esto, los medios especializados, los medios para posicionar algo con cierta autoridad, ¿no? Porque también estamos llegando a tanta información y se está perdiendo tanto la confianza en la información. Creo que con todo esto volvemos un poco a tener que confiar en esa autoridad que, bueno, desde el lado de los medios lo puede tener un periodista con cierta trayectoria, desde el lado de, obviamente, según el rubro y demás, pero volvemos al tema de la confianza en la fuente y la autoridad. Vos hablabas de autoridad, hablabas de gobernanza y hablabas de reputación. Me parece ahí hay algo en lo que estamos ahora metidos y transitando nuevamente que tiene que ver con volver un poco al origen, ¿no? Más allá de todo lo que vimos con la inteligencia artificial, me parece que acá hay algo que nos vuelve a eso que tiene que ver con el valor que tiene la palabra, claro, con el valor que tiene el conocimiento. Claramente, sí, o sea, como cuando estudiaba en la facultad, el medio es el mensaje, ¿no? Y cuando hablamos del medio es el mensaje, es volver a esto, a personas como ustedes que dan información de valor, que son fuentes confiables, porque eso forma parte de la visibilidad hoy en día de las inteligencias artificiales. Porque, ¿cómo te puedo explicar? Las inteligencias artificiales jamás se van a nutrir
de sus propias inteligencias artificiales. Hoy vemos miles de artículos hechos con IA, lo vemos en LinkedIn, lo vemos en Instagram, lo vemos en diferentes lugares, pero realmente la inteligencia artificial no necesita que le muestres para indexarte en esta era de la AI Visibility con su propia inteligencia artificial. Necesita una palabra de autoridad, que hagamos un research, una investigación, que volvamos al valor. Yo justo, te doy un ejemplo, la semana pasada viajé por trabajo a Gualeguaychú, que aguanta el interior, Rod del interior, yo soy del interior, no sé, ahí en la mesa, pero y hablábamos con el cliente y hablábamos de la estrategia de AI Visibility. Yo digo, primero principal, vayamos ya a hablar con los vendedores, a ver qué es lo que ellos perciben de los usuarios cuando vienen a comprar al local físico. Entonces fuimos, le preguntamos y eso. Bueno, con toda esa información, nosotros podemos darnos vueltas y empezar a crear contenido especializado, ya sea con periodistas, ya sea en redes sociales, ya sea en nuestro sitio web, en la sección de blogs, contenido original, de calidad y que sea citable. Porque no sé si escucharon, y forma parte de esta conversación, que hace poco hubo una polémica con Claude, que empezó como a recolectar libros de, no sé, creo que del 2019 para atrás, o no sé de qué año específico, perdónenme si estoy errando en eso, pero y la polémica era porque le está rompiendo el lomo al libro y está escaneando página por página. ¿Por qué? Porque hasta la propia inteligencia artificial ya se quedó sin información, porque ya copó todo en Internet y necesita sacar información de otro tipo de fuentes. Entonces ahí está el valor de la palabra, como vos bien decís, donde podemos buscar esa referencia donde nosotros nos destaquemos, pero por sobre todas las cosas, esa escucha activa hacia los consumidores, ¿no? Porque buenas prácticas para ser indexados en la inteligencia artificial hay un montón, desde la parte técnica hasta la parte de, bueno, hacer tal y tal cosa, pero lo principal es esto que mencionabas vos, Ro. Juan, no tengo más tiempo, un placer haberte tenido, súper claro con lo que nos comentabas, y bueno, y seguramente es un tema que va a dar de qué hablar a futuro, así que estaremos ahí en contacto para ver cómo va evolucionando, chicos, todo. Muchísimas gracias. Chao. Excelente nota y excelentes los conceptos de Juan Manuel Villarreal. Es esperanzador, ¿no? Para nosotros. Pensaba en eso mientras lo escuchaba, porque sí. digo, a veces pareciera que, sobre todo obviamente en el mundo del periodismo, a nosotros nos toca muy de cerca, pero me parece que ahí hay algo de valorizar la autoridad del conocimiento académica, ¿no? Claro. Periodística, cualquiera sea. Es que la inteligencia artificial es una herramienta más, no otra cosa. No suple o no debería suplir el conocimiento, como decía Juan Manuel, ni la reputación, ni el prestigio, ni la autoridad de quien emite alguna posición, alguna opinión, algún conocimiento. Y bueno, ya que hablamos del valor de conocimiento como algo destacado, qué mejor que ir al valor del conocimiento de nuestro columnista en temas tributarios, porque ese sí que conoce mucho del tema tributario, que es Gonzalo Chicote, a quien saludamos. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, ¿cómo te va, Jorge, Rocío, Roberto? ¿Todo bien? Todo en orden. Bien. Me alegro mucho. Bueno, hoy tengo para hablar nuevamente de la inocencia fiscal, ya que la inocencia nos valga. Sí, eso es un poco lo que muchos creen. Quiero hablar justamente de esto porque ayer justamente hubo un plenario de comisiones en Cámara de Diputados para darle luz verde al proyecto de ley que presentó el gobierno, que era para modificar lo que era la ley de inocencia fiscal 1, que ahora lo llaman ley de inocencia fiscal 2, que trajo algunos cambios con el objetivo de tratar de darle más seguridad jurídica al texto que se aprobó a fines del año pasado y que se reglamentó a principios de y obviamente se coló en el medio de la discusión el tema de los funcionarios, ¿no? Que era uno de los grandes temas que estaba en discusión, porque
la norma no establecía ningún tipo de restricción para que absolutamente nadie se meta. Los únicos que no podían meterse eran los grandes contribuyentes, y tenía algunos parámetros, ¿sí?, monetarios que ahora fueron excluidos, justamente. Es decir, antes lo que tenían ingresos por 1.000 millones de pesos en los últimos 3 periodos, o que tenían un patrimonio de 10.000 millones de pesos, no podían ingresar. Eso se eliminó, y eso dejaba abierta la puerta a que absolutamente cualquiera, excepto los grandes contribuyentes, digamos, considerados grandes contribuyentes por el organismo de recaudación, pudieran entrar. Y con el caso Adorni, obviamente, esto comenzó a generar mucha polémica, y finalmente el gobierno tuvo que ceder y incluyó dentro, digamos, del proyecto de ley para ser tratado, una restricción para que los que fueron funcionarios o empleados con jerarquía no inferior a la al secretario de Estado, ¿no? Claro. O equivalente. Pero también incluyó a legisladores, a los magistrados, al defensor del pueblo y a miembros del colegio de la magistratura. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente? Lo que dice el texto, dice: estas personas que fueron, digamos, en 5 periodos anteriores, digamos, de acá y 5 periodos para atrás, digamos, no pueden ingresar, o pueden ingresar, mejor dicho, pero no van a tener el beneficio del tapón fiscal. Recordemos que esto es el gran beneficio. Digamos, exactamente, es la gran zanahoria, ¿no? que otorga este proyecto de ley, que lo que hace es tratar de lograr, en definitiva, y por lo menos este es el objetivo que tiene el gobierno, de tratar de que aquellos que tienen dólares fuera del sistema vuelvan a incluirlos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos, permite que ingresen, que tengan, digamos, la ventaja de poder hacer una declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias, pero no le da el tapón fiscal. Por ende, claro, Arca podría, digamos, controlar, digamos, tal cual como lo hace hoy en el régimen general, ¿sí? Claro, claro. Y otro dato importante que también se agregó, y que con esto me gustaría ya ir cerrando, es la posibilidad de reducir multas. Y esto es un tema que se venía hablando mucho en estas últimas semanas, porque no sé si se recordarán que la ley de inocencia fiscal no solamente traía, digamos, este régimen simplificado del impuesto a las ganancias que estuve hablando recién, sino también que incrementó fuertemente las multas. Por ejemplo, cuando se presentaba fuera de término las declaraciones juradas de cualquier impuesto, no solamente de ganancias, sino de cualquier impuesto. Y obviamente, antes era un chiste lo que había multas que eran de 200 pesos. Claro. Entonces, a nadie le preocupaba presentar la declaración jurada 1 o 2 días después, porque total eran 200 pesos, no impactaba. Ahora pasaron a ser de 220.000 pesos. Y el gran problema es que no son proporcionales. Es decir, una gran empresa multinacional paga 220.000 pesos, claro, pero el pequeño comerciante que, digamos, que presenta tarde también una declaración jurada, paga exactamente lo mismo. ¿Y por qué no lo hacen proporcional? ¿Por qué no lo hacen, digamos, que cae de Maduro, que debería ser proporcional? Y eso son cuestiones de legislación. Ahí, claro, tal cual. Ahí hay que ver un poco, digamos, el objetivo es tratar de que todos cumplan en tiempo y forma, más sobre todo considerando que existen hoy, digamos, un montón de herramientas que no existían, por ejemplo, en el momento de la creación de la ley, ¿no? De la ley de procedimientos tributarios, que estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Ahora bien, también hay una realidad, y es que esto no incluye solamente las declaraciones juradas que determinan impuestos, sino también las informativas. Y hubo un análisis en el cual se realizó, en el cual mostró cómo se incrementaron exponencialmente la cantidad de presentaciones que tiene que hacer cualquier empresa. Entonces, ahí es donde estaba el kit de la cuestión, porque no es solamente, se aumentó un montón, porque en términos de inflación acumulada o en términos de valor dólar, el valor que se estableció hoy es bastante razonable. El gran problema es que
posibilidad digamos, de no presentar una declaración jurada por falta por problemas, incluso hasta personales de la persona que se tiene que encargar de hacerlo, es mucho más grande. Porque si antes vos presentabas 10 y ahora presentas 40, claro, obviamente el riesgo es cada vez mayor. ¿Qué es lo que estableció entonces el proyecto? ¿Qué es lo que incluyó? La posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas y los pequeños contribuyentes, digamos, se les reduzca esta sanción un 25%. Así que, bueno, esperemos que esto avance en el Congreso. Es un primer paso, ¿sí? Porque hay algunos proyectos que estuvieron dando vueltas que, digamos, hacían esto todavía mucho más escalonado, que permitían que, digamos, las reducciones fueran mucho más grandes si eran más microempresas y que fueran, digamos, reduciendo esa reducción, vaya la redundancia, de sanción a medida que iban teniendo una capacidad contributiva más grande. Así que bueno, esto ya está listo para ser tratado. Lo que sí, es muy probable que se necesite una prórroga de lo que es la presentación de la declaración jurada, porque esto recién se va a tratar el día 26 de agosto y el 27 vence la presentación. Así que bueno, hay que ver ahí también, estar atentos a ver qué es lo que define ARCA respecto de lo que es el vencimiento de la presentación de la declaración jurada. Fantástico, Gonzalo, los datos que nos trae siempre Gonzalo Chicote en materia tributaria, que son esenciales para las empresas, y este proyecto que se está debatiendo en el Congreso sobre la inocencia fiscal 2. Gonzalo, te mandamos un abrazo, nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias, saludos a todos. Y bueno, después de la columna de Gonzalo Chicote, vamos a otra columna, dos de las columnas que sostienen este programa. La otra tiene que ver con tema edilicio, con tema de desarrollo inmobiliario, con tema de real estate, y está a cargo de Leila Ghanem. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Les quiero hablar hoy sobre el barrio de Belgrano y su área de influencia, que sería Belgrano C, Las Cañitas y La Imprenta, pero además también sus zonas aledañas como Núñez y Saavedra. ¿Qué pasa con estos barrios de Cava? Están atravesando uno de los ciclos de desarrollo inmobiliario más intensos de los últimos años. ¿Por qué? Porque hay una oferta récord de proyectos y una fuerte apuesta de los desarrolladores por la zona. Si bien el fenómeno no es nuevo, datos que nos aportaron desde Reporte Inmobiliario, hay algunas zonas que ya están acumulando 4 años consecutivos de sumas, aunque moderadas, en los valores de las unidades a estrenar. Pero además, la cantidad de proyectos en ejecución no para. Hoy hay 34 emprendimientos activos, prácticamente el nivel más alto de la serie histórica. Belgrano es un barrio tradicional con alta calidad de vida y una infraestructura existente, pero además, de acuerdo a lo que nos comentaban desde Narváez Inmobiliaria, hay una variable clave que es la posibilidad de renovar el tejido urbano al reemplazar construcciones antiguas por nuevos edificios, sobre todo en corredores donde el código urbanístico ya lo permite. Pero no todo es color de rosas y eso es de lo que les quería hablar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un presente inmobiliario que está poniendo a prueba la calidad de vida. Hay un estudio reciente que se realizó a residentes y visitantes de Belgrano, que fue elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales de UADE, que reveló que frente a este desarrollo inmobiliario los vecinos están señalando varias preocupaciones vinculadas con la circulación, la saturación del espacio público y el aumento de la actividad urbana. En ese sentido, consultamos al responsable de la licenciatura en Relaciones Internacionales y Gobierno de UADE, que es Agustín Barros, que nos contó que los vecinos están valorando el movimiento, los comercios y los servicios, pero al mismo tiempo están reclamando una mejor organización del tránsito. Además, piden un uso más ordenado del espacio público y mejoras en materia de limpieza y convivencia. Desde Narváez también nos comentaban que avanzan en Belgrano, además de la construcción de viviendas,
proyectos de usos mixtos que marcan un nuevo perfil y que son edificios que se incorporan también con locales comerciales en su planta baja. Ahora bien, esa transformación está generando tensiones entre los vecinos. ¿Por qué? Porque hay un uso cada vez más intensivo del espacio público. Desde UADE lo que sostienen, bueno, y también los desarrolladores consultados, es que Belgrano va a seguir creciendo. Entonces, ese crecimiento no se va a poder detener. Lo que hay que preguntarse es cómo se va a gestionar. Para Barros, lo que está claro es que los vecinos están comenzando a identificar un impacto de ese crecimiento en su calidad de vida. De hecho, el 54% de los encuestados menciona las dificultades para estacionar entre los problemas más importantes. Pero además, la encuesta revela que hay una creciente presión sobre el espacio público vinculado principalmente a bicisendas, expansión de decks y áreas gastronómicas sobre veredas y calles. Los eventos masivos también molestan mucho a los vecinos. Para cerrar, un dato chiquito. Frente a este boom de desarrollos inmobiliarios y aunque los vecinos ya están bastante molestos, los precios de venta y de alquiler en Belgrano y su efecto derrame en Núñez y Saavedra han experimentado un incremento constante que se ha ido recuperando de forma sostenida. Habrá que ver qué sucede en el tiempo. Eso es todo por hoy y les dejo un abrazo grande. Abrazo, Leila, nos reencontramos la semana que viene. Claro, panorama del sector inmobiliario en la zona de Belgrano, en este caso nos traía Leila Ganem. Bueno, les propongo, después de la tanda vamos a ir a la nota que nos prometió Roberto Velato con Nicolás Tayarol y con todo lo que tiene que ver con el mundo energético. Así que no te la pierdas, después de la tanda ya avanzamos en eso. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Hugo, camionero con 20 años de trayectoria. No tengo desgaste, o sea, no le agrego aceite de cambio a cambio porque anda bien. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tus desafíos. Para más información consulta en shell.com.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Somos Plus Petrol, una compañía privada internacional con más de 45 años en la exploración y producción de hidrocarburos. Trabajamos para potenciar el desarrollo energético sostenible para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright, últimos minutos del programa que estamos haciendo con Sol Montero en la producción y Hernán Abella en los controles. Y bueno, Roberto Velato nos había prometido una nota que abarcaba, si mal no recuerdo, desde el Estrecho de Hormuz hasta las tarifas domiciliarias. Bueno, no está mal. A veces es un buen resumen. A veces energía tirás una ficha de dominó y termina impactando en otro lado. Es verdad eso, pero también para no volvernos locos vamos a acotar. Es un poco nuestra charla con nuestra entrevista que tenemos ahora. Unos segundos nada más que solamente presento, así nos metemos de lleno, ¿no? Bueno, más allá del chiste de Hormuz a las tarifas que te lleva de gas y electricidad a tu casa, hay algo de cierto, pero como decíamos, vamos a acotarlo
a Vaca Muerta, y a partir de Vaca Muerta pensarlo por ahí, qué es lo que está pasando hacia adentro del país en relación a Vaca Muerta. Es decir, cuál es la foto hoy de Vaca Muerta y qué debates hay atrás de si es solamente una productora de dólares para la Argentina, si puede ser una que apalanque para el desarrollo industrial o una nueva oleada de desarrollo industrial, o por lo menos que no se destruya algunos sectores de la industria del país a partir de qué es lo que pueda generar o no. En definitiva, hay un debate de fondo si es que Vaca Muerta puede apalancar a la economía, a la Argentina, pero al mismo tiempo, eso como a mediano y largo plazo, pero también me quería meter un poquito en esta charla en el cortísimo plazo, incluso hasta en este invierno, ¿por qué están llegando esas tarifas? Bueno, es como un lado de Vaca Muerta hacia adentro del país para hablar de este tema, así que, bueno, vamos a presentarlo. Estamos en comunicación con Nicolás Tallarol, él es consultor, ahí nos estaba viendo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Consultor en temas de energía. Hacía esta presentación, no sé si está bien por ahí agarrar tantos temas para ver ese debate que hay de fondo en para qué desarrollar Vaca Muerta. Sí, a mí me parece que viene a colación. Hay una frase que dice que es imposible agitar una margarita sin intervenir en el transcurso de una estrella. Todo está relacionado con todo y me parece que estaba bien lo que estabas planteando. El estrecho de Hormuz y su conflicto termina incidiendo en la lógica interna nuestra y que deriva también en las tarifas. ¿Por qué? Porque se está manteniendo artificialmente un precio del petróleo muy alto. Digo artificialmente porque viene a colación de los conflictos bélicos. Antes Ucrania-Rusia y hoy el estrecho de Hormuz. Eso lo que hace es que genera un aumento en el precio porque hay menor producción, porque es difícil el traspaso por ahí y demás. Eso juega de dos maneras en Argentina. Por un lado, te permite tener una balanza comercial muy grande porque estamos exportando petróleo a precios muy altos, pero al mismo tiempo, al haber desregulado o liberalizado el precio, termina impactando en las tarifas. ¿Por qué? Porque las petroleras tienen ese debate interno, que es ¿a qué precio te lo voy a vender domésticamente? Y si yo afuera lo estoy vendiendo hoy, está a $90 el barril. ¿Por qué te lo debería vender a 45 o 50? Bueno, como el Estado le permite esa liberalización, eso termina impactando en las tarifas. Y lo que ves es que hay aumentos en las tarifas, no solamente por casos puntuales o específicos, sino que se ajusta los precios de la distribución, de la luz eléctrica o del gas. Se aumenta el precio del transporte, se aumenta el precio ya sea del gas del PIS o de la generación eléctrica. Lo que termina sucediendo es que las tarifas son muy caras y aparecen casos como el de Tolwyn, en donde por tarifas de 200.000 o 400.000 pesos al mes estuvieron sacando los medidores porque la gente no lo podía pagar. Entonces esa lógica de mercado lo que hacía que en una ciudad como Tolwyn, en Tierra del Fuego, con el frío que hace, tuviese esos problemas. También apareció el problema en la costa donde cambiaron los medidores, y hubo mucha gente quejándose porque dijeron, oiga, de repente aparecieron precios que nosotros no teníamos presente. Bueno, es todo un poco parte de lo mismo, o de alguna forma todo está interrelacionado. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar, por eso que se conoció así, pura noticia, ¿no? En la costa, creo que Mar del Plata, muchos usuarios quejándose. Yo pagaba, decía, o escuchaba a alguien, pagaba la factura 120.000 y me llegó de 750.000, de un salto al otro. Y al mismo tiempo te escuchaba al principio y bueno, claro, Vaca Muerta hizo que la balanza comercial del sector energético, que llegó a ser deficitaria en miles de millones de dólares, ahora no recuerdo, por arriba de los 10.000, creo que por ahí ese es el número, y hoy es superavitaria. Bueno, esos dos mundos se tienen que encontrar, cómo se tienen que encontrar, qué plazos hay, por supuesto con las herramientas que tenemos hoy, con la información que hay hoy,
o con el grado de desarrollo, mejor dicho, que hay hoy. Pero ¿cómo debería unirse esos dos planetas que hoy parecen bastante lejanos en el sentido de parecen dos realidades en algún punto? A mí me parece que el problema actual que tenemos es que estamos viendo algo así como una transición. Es decir, años atrás Argentina importaba mucho combustible y electricidad porque no tenía y se exportaba apenas un poquito lo que se producía en el Golfo. Mañana sabemos que vamos a exportar muchísimo gas natural o GNL y petróleo. El tema es qué hacemos hoy en el intermedio de esa situación. Bueno, esa situación hay que administrarla. Y me parece que es tiempo de preguntarnos, bueno, ¿para qué tenemos vaca muerta o para qué la queremos? Que parece una pregunta básica o media tonta, pero a mí me parece que define para qué la tenemos y qué queremos hacer con eso. Lo que uno puede interpretar es que el gobierno lo que está haciendo es utilizar vaca muerta como un nuevo sector exportador. Uno lo escuchaba a Milei hace tiempo diciendo, bueno, mi modelo de país es la Argentina de 1880, una Argentina agroexportadora, muy particular, con unas características específicas, en donde había unos ganadores que eran los dueños de los campos, donde se exportaba mucho al resto del mundo y Argentina tenía grandes niveles en cuanto a ingresos. Bueno, el gobierno actual lo que está buscando es eso. Pasa que al agro le suma los recursos naturales, hoy principalmente petróleo y gas, en poco tiempo más algo de minería y el sector financiero. Y lo que busca es generar dólares. Bueno, y el resto de la economía, ¿qué destino tendría? Entonces, ¿para qué tenemos vaca muerta? La idea es que solamente generen dólares, que muchos de ellos ni siquiera ingresan porque obtienen RII o tienen algún beneficio, o buscamos que sea una palanca para el desarrollo económico. Esto es básicamente, ningún país industrializado en la historia lo ha hecho sin un acceso a una fuente de energía abundante y barata, ya sea Inglaterra quemando carbón, o Estados Unidos quemando combustible, o Francia con la nuclear, o Rusia con el gas, o tenemos un montón de ejemplos. Bueno, ¿vamos a hacer eso? ¿Se pueden hacer las dos cosas? Yo creo que sí. Yo creo que se puede abastecer un mercado doméstico a un precio competitivo para la industria y justo para los ciudadanos, y además tener una porción grande de exportación que haga una diferencia, porque, vamos a decirlo también, Argentina necesita ingresos de dólares. No es algo menos, no es algo que uno podría decir, me da lo mismo si ingresan 6.000 millones de dólares en 6 meses o no. Entonces, ese es el debate, es cómo compensamos esas dos situaciones, porque compensar esas dos situaciones implica, bueno, ¿qué empresas exportan y cuáles no? ¿O cuánto exporta cada empresa? ¿Cómo se define eso? ¿Cuál es el precio interno que nos sirve? Tampoco tiene sentido vender un precio interno por debajo de los costos, pero tampoco nos sirve pagar un precio internacional cuando algo que se produce acá. Por lo cual, yo no soy de la idea de pensar el sector energético como algo ajeno a la economía general de un país. Para mí, el sector energético es parte de la economía, entonces hay que pensar la economía en general y ver a partir de ahí qué cara le ponemos a ese sector energético. Sí, a ver, sobre todo esto último que decías, sobre todo pensando que vaca muerta, según los analistas, los que siguen por ahí de cerca con información entre técnica y económica, recién está empezando a desarrollarse. El fuerte, tanto en petróleo como en gas, va a estar para la década que viene. Ahí te quería preguntar por ahí cómo vincular, o mejor dicho, cuál es la foto hoy que estás viendo en el desarrollo de vaca muerta. Sabemos récord de producción de petróleo, al otro mes récord de producción de gas. No es eso solamente, y en toda una película más a largo plazo hay distintas etapas que se va desarrollando un campo no convencional como vaca muerta. ¿Cuál es la foto que estás viendo hoy? Pero sobre todo por ahí algunas líneas para adelante de la próxima década, como para imaginarnos, si hoy estamos hablando que ya genera dólares y por lo que exporta y demás, y recién está comenzando, ¿qué se viene para el 2030? A ver, que la roca está aprobada y que la producción está y que las empresas saben cómo producirlo, eso no hay discusión. De hecho,
mes a mes no solamente se supera los niveles de producción, sino la cantidad de etapas de fractura, los largos de las ramas laterales, traen nuevas innovaciones en los yacimientos para producir mejor y demás. Eso está claro. Lo que hoy está viviendo Vaca Muerta son los problemas propios de crecimiento, es decir, en infraestructura que cuando se amplía al poco tiempo vuelve a quedar corta, la cantidad de equipos de perforación que no alcanzan, los nuevos jugadores que entran y salen. Bueno, esos son los problemas de crecimiento. ¿Cómo transportar la arena desde Entre Ríos hasta Vaca Muerta? Que ahora se está discutiendo si se va a relanzar el tren, si se va a hacer mediante vía fluvial una gran parte. Bueno, son los problemas de crecimiento, esos están todo el tiempo. Que uno los prefiere ante los problemas de crisis, ¿no? Los problemas de que estoy creciendo, en parte son bien recibidos, está bueno. Hoy la verdad que el precio está muy alto, la gran incertidumbre es cuánto tiempo más vamos a tener un petróleo a 80, 90 dólares el barril. En algún momento debe bajar, en algún momento se va a acomodar. Entonces también se va a acomodar un poco la producción, porque a 90 dólares casi todos los proyectos, casi todos los yacimientos en Vaca Muerta son sumamente rentables, y por ahí ya 50, 60 no tanto. Bueno, esas son cosas que Argentina tiene que saber que van a suceder, que en algún momento va a tener que bajar su nivel de producción y va a tener momentos donde va a crecer. Lo cierto es que si hoy Argentina puede ir mejorando, incrementando en su infraestructura y consigue mercados, que eso no es un tema menor, me parece que el potencial es muy grande, eso creo que coincidimos todos. Nicolás, estamos llegando ahí al límite del horario del programa, así que te quería agradecer mucho por esta charla. Me quedaron afuera para otra charla. No solamente profundizar un poquito más en tarifas, que es el precio de la energía, es decir, cuánto pagamos los hogares, el gas y la electricidad, sino combustible. Todo un mundo aparte con el tema del precio de combustible, Estrecho de Hormuz. Pero bueno, son y 59 y bueno, te quería agradecer estos minutos acá en Copyright. Yo les quiero agradecer a ustedes y la próxima lo charlamos, dale. Dale, buenísimo. Un abrazo grande y muchas gracias por esta charla. Bueno, Gracias. Pasaba el consultor de energía Nicolás Tayarol. Difícil ir de Hormuz a la factura. Sí, no, pero casa. queda pendiente. Fue un intento. Espero que algunas líneas. Pero lo dijo él al principio, no sé cómo es bien el refrán, pero entre las margaritas y las estrellas todo está relacionado, ¿no? Exactamente. Y muy interesante la charla con Nicolás Tayarol, y seguramente lo vamos a volver a convocar para hablar de lo que vos decías, y planteaba él también el tema de, y ya nos estamos yendo, el tema de la diferencia que puede darse entre los precios de exportación y los precios para el mercado local, tanto para el público como para las industrias, ¿no? Claro. Yo creo que sería necesario. Una línea, pero cuando aumenta mucho el precio del barril, precio internacional del barril, para Vaca Muerta se supone que es una buena noticia, claro, pero vos te das vuelta y para el surtidor, claro, no. ¿Cómo haces? ¿Cómo se amalgama todo eso? Será tema de... Mejorando los sueldos también, ¿no? También. Será tema estos de debate en los próximos programas de Copyright. Agradecemos a Sol Montero en la producción periodística y a Hernán Abella en los controles. Nosotros les proponemos reencontrarnos la semana que viene, el jueves a las 10 de la mañana, junto a Rocío Bravo, junto a Roberto Velato y junto a todo el equipo que formamos parte de Copyright. Que tengan una muy buena semana. Esto fue Copyright, otra producción de Séptimo Cielo. Te esperamos el próximo jueves a las 10 para conocer la mejor información sobre las empresas. Somos Radio en Vivo.